y lamentablemente hay casos de esa época que aún no cierran. Uno de ellos es el juicio por las violaciones sexuales de mujeres ocurridas hace 40 años casi ya, en Manta y Vilca, dos distritos de Huancavelica por encima de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es un proceso que, repito, después de 40 años está a punto de lograr justicia, pero que, para variar, está a punto también de ser boicoteado por el Congreso. Todo el Perú está con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas del Orden. Sobre las masacres cometidas tanto por terroristas como por militares, en todas estas décadas todos hemos escuchado mucho, pero hay otro tipo de crímenes que son quizás tan horrendos y que han tenido muy poca difusión. El 21 de marzo de 1984, hace 40 años, las Fuerzas Armadas instalaron un par de bases militares en Huancavelica, amparadas por un estado de emergencia. Primero una base en Manta y luego otra en Vilca, dos poblaciones que habían sido asoladas por el terrorismo de Sendero Luminoso. Pero en vez de proteger a esas poblaciones, los militares iniciaron un ciclo de violaciones a las hijas de estos pueblos. Tuvieron que pasar 15 años hasta que el informe final de la Comisión de la Verdad reveló que los soldados acostumbraban incursionar en la comunidad y violar sexualmente a las mujeres en sus casas, o detenerlas con la excusa de tener vínculos con los senderistas para llevarlas a la base donde eran violadas sexualmente. Muchas veces los soldados irrumpían en las casas de los pobladores, instalándose en ellas y manteniendo en cautiverio a las mujeres. Algunas víctimas contaron que las violaron en grupo hasta por 20 soldados y luego las hacían cocinar y las mantenían encerradas. La mayoría eran adolescentes, pero en Vilca hay testimonios de violaciones hasta ancianas. Entre 1984 y 1990 se dio el mayor número de casos de violaciones en Manta y Vilca, pero no hay un número exacto porque no había autoridades ante quienes denunciar esas violaciones, porque las autoridades eran las bases militares. Se estima que fueron una treintena de víctimas, al parecer. Hijos e hijas nacidos de estas violaciones no saben hasta hoy quiénes fueron sus padres. Eso se llama defensa nacional. La Comisión de la Verdad sostuvo que la violencia sexual perpetrada por los militares en Manta y Vilca no fue un hecho aislado, sino una práctica extendida y relacionada con el intento estatal de reprimir a las poblaciones locales que supuestamente respaldaban a los terroristas. Fue una estrategia para aterrorizar y controlar a la población. El informe final de la Comisión de la Verdad indica que el 83% de los casos de violación sexual registrados durante el conflicto fueron cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. El 83%. Huancavelica fue el segundo departamento con la mayor cantidad de casos registrados. Estamos hablando de un total de 4.866 víctimas de violación sexual en todo el Perú, casi 5.000. El ejército representa las voluntades y las intenciones del Perú. En el caso de Manta y Vilca tuvieron que pasar primero casi 20 años hasta el 2003, cuando 24 huancavelicanas lograron abrir un proceso judicial, un proceso que se terminó quebrando por la falta de imparcialidad de los jueces, tal como terminaría admitiendo luego la propia Corte Suprema. Y luego, casi 15 años después de esto, en el 2019, quedaban solo 9 mujeres sobrevivientes. Ellas, con la ayuda de Demus y del IDL, emprendieron un último juicio, que es el que acaba de entrar a su fase final, un juicio contra 13 exmilitares del ejército. Una de las tesis principales de la denuncia es que en la mayoría de los casos de violencia sexual, los altos mandos estaban al tanto y fomentaban esas prácticas entre sus subalternos. Los miembros de la sala que actualmente está llevando este segundo proceso han viajado hasta Manta para visitar la base militar, ex base militar ahora, para visitar el estadio y visitar varios lugares claves en los testimonios de las mujeres víctimas. En medio de todo este nuevo proceso ya falleció una de las 9, Marilia Araujo. Gracias a la vida de ellos es que tú tienes ahora la libertad. La defensa de los militares ha sostenido todo tipo de argumentos, desde que los militares acusados no se encontraban en la zona durante los hechos, hasta que los embarazos de las víctimas fueron resultado de relaciones consentidas. Y a pesar de que el caso ya está en su recta final, para julio ya tendría que estar todo resuelto y la cosa ya está clarísima, la defensa de los militares en estas semanas ha iniciado una estrategia extraña de postergarlo todo, hacerla larga, demorar los alegatos, en fin. ¿Por qué? Pues todo indica que porque ya viene la ayuda del Congreso en la forma de 2 proyectos de ley.
Uno ha sido presentado por el fujimorista Fernando Rospigliosi y el exalmirante José Cueto de Renovación Medieval. Este proyecto busca que no se pueda calificar como crímenes de lesa humanidad ningún acto cometido durante los 80 y los 90 porque se cometieron antes de que se firme tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Esto va a afectar a varios juicios que actualmente siguen esperando por justicia después de décadas. Uno de ellos es el caso de Manta y Vilca. La calificación de este tipo de crímenes como lesa humanidad es clave para volver a ejemplos de películas. Es como esas películas en las que atrapan a los nazis en la actualidad cuando ya están viejitos y retirados. Y los nazis, por supuesto, que cometieron sus crímenes mucho antes del Estatuto de Roma. Hay otro proyecto de otro exalmirante, de Jorge Montoya, también de Renovación Medieval. Este proyecto directamente busca la amnistía de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales por las violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90. Eso se llama defensa nacional. La lavada de cerebro que se ha aplicado sobre toda la población limeña a través de los grandes medios ha reducido el debate sobre esos años a una cosa muy básica. Un debate en el que para algunos señalar las atrocidades del Estado implica defender las atrocidades de los terroristas. No seamos básicos, ¿no? Yo creo que 40 años después, hace rato que estamos en capacidad de pedir justicia para las víctimas de ambos bandos. Y ahora, cuando estamos a 2 meses de que se logre justicia para uno de los casos más emblemáticos de estas atrocidades, un caso simbólico, que es un fragmento de las casi 5.000 víctimas de violación de esa época, cuando estamos en eso, sale el Congreso a tratar de salvarnos.